Hola doctora Mesías, hola doctora Brenda, hola compañeros. Nosotros somos el grupo B8 conformado por Mónica Paz, Diego Borraquín, Susan Castillo. y hoy les vamos a hablar acerca del aparato respiratorio. Empezamos con la faringe. La faringe es un conducto de paredes musculomembranosas que se comunican con el tubo digestivo. La faringe contribuye a la respiración y la fonación. Esta se divide en tres regiones. Una superior, que es la rinofaringe, que se comunica con las cavidades nasales. La orofaringe, que se comunica con la cavidad bucal. Y la laringofaringe, que se continúa con la laringe. La laringe es el órgano esencial de la fonación. Esta presenta características particulares relacionadas con esta función. Está compuesta por múltiples piezas cartilaginosas móviles y repliegues que se extienden sobre estas. Su situación es en la parte medial y anterior del cuello, anterior a la faringe, inferior al hueso hioides y superior a la tráquea. Sus dimensiones varían de acuerdo a la edad, sexo, características individuales. Es mayor en el hombre que en la mujer y está relacionada en las variaciones interindividuales con el tono de voz. La laringe pequeña tiene un tono elevado y la laringe grande un tono grave. En su constitución anatómica presenta diferentes piezas cartilaginosas como un esqueleto, articulaciones, ligamentos que se unen entre sí y se unen también con otras estructuras vecinas como músculos y mucosa. Los cartílagos de la laringe. Los cartílagos de la laringe los podemos dividir en dos grupos, en impares o medios y pares o laterales. Entre los impares podemos encontrar al cricoides, el tiroides y el epiglótico. Y entre los pares podemos encontrar los aritenoides, los corniculados, los cuneiformes y los sesamoideos anteriores y posteriores. Empecemos con el cricoides. El cricoides está situado en la parte inferior de la laringe. En su parte anterior presenta un arco y en su parte posterior presenta una lámina y tiene forma de anillo. El tiroides presenta dos caras y cuatro bordes. Se sitúa superior al anillo del cricoides. El epiglótico. El epiglótico es una lámina de cartílago elástico de forma ovalada situada en la parte anterosuperior de la laringe y posterior al cartílago tiroides. Luego con los pares encontramos los aritenoides que tienen forma de pirámide triangular y estos se sostienen sobre la lámina del cartílago cricoides. Luego encontramos los corniculados que estos tienen forma cónica y se sostienen sobre los aritenoides. Luego encontramos los cuneiformes, que estos se sitúan en la parte anterior y lateral de los cartílagos aritenoides y corniculados. Luego encontramos los sesamoideos anteriores y posteriores, los cuales son nódulos. Los anteriores se sitúan en los ligamentos vocales y los posteriores son a veces muy inconstantes. Ligamentos de la laringe. Entre los ligamentos de la laringe podemos encontrar el ligamento tiroideo, el cual se encuentra entre el hueso hioides y el cartílago tiroides. Luego encontramos el cricotiroideo medial, el cual se encuentra entre el cartílago tiroides y el hueso cricoides. Luego encontramos el ligamento tiroepiglótico, el cual sostiene el cartílago epiglótico con el cartílago tiroideo. Articulaciones de la laringe. Entre las articulaciones de la laringe podemos encontrar las articulaciones cricotiroideas, en donde articula el cartílago tiroides con el cartílago cricoides. Luego encontramos las articulaciones cricoaritenoideas, en donde se articula
la base de los aritenoides con la lámina del cricoides. Luego encontramos las articulaciones aricocorniculadas, en donde se unen los cartílagos corniculados con los cartílagos aritenoides. Entre los músculos de la laringe podemos encontrar los músculos intrínsecos y los músculos extrínsecos. Los músculos extrínsecos son los que van desde la laringe a órganos vecinos, entre los que podemos encontrar el músculo esternotiroideo, el músculo tiroideo, el músculo constrictor inferior de la faringe, y el músculo estilofaringeo y el músculo palatofaringeo. Entre los músculos intrínsecos de la laringe podemos dividirlos en tres grupos: los músculos tensores de los pliegues vocales, los músculos dilatadores de la glotis, los músculos constrictores de la glotis. Entre los músculos tensores de los pliegues vocales podemos encontrar el músculo cricotiroideo. Entre los músculos dilatadores de la glotis podemos encontrar el cricoaritenoideo posterior. Y entre los músculos constrictores de la glotis podemos encontrar los cricoaritenoideos anteriores, los tiroaritenoideos superiores, los aritenoideos oblicuos y el aritenoideo transversal. Los pliegues de la laringe, en su configuración interna, los podemos clasificar como vestibulares y vocales. Los pliegues vestibulares se extienden desde el ángulo interno del cartílago tiroides hasta el cartílago aritenoides, un poco anterior a este cartílago. Es aplanado de superior a inferior y de medial a lateral. Sus dos caras están recubiertas por mucosa anterior y lateral, y su borde lateral es adherente y une el pliegue a la pared, y su borde medial es libre y contiene en su espesor el ligamento vestibular y algunos fascículos musculares. Entre los pliegues vocales podemos mencionar que estos se sitúan inferiormente a los pliegues vestibulares y van desde el ángulo interno del cartílago tiroides hasta la apófisis vocal del cartílago. Es prismático y triangular y presenta una cara lateral que se confunde con la pared y dos caras libres, las cuales son superior, horizontal e inferior medial. El pliegue vocal incluye en su espesor el ligamento vocal que se extiende a lo largo del borde libre y el músculo vocal. Los pliegues vocales dividen la cavidad faríngea en piso superior o vestíbulo de la laringe, piso medio y piso inferior. Ahora yo les voy a hablar acerca de la tráquea y de los pulmones. Acá nosotros tenemos una maqueta del aparato respiratorio. Empecemos por la tráquea. Entonces, ¿qué es la tráquea y cómo se divide? La tráquea es este conducto cilíndrico que se encuentra justamente debajo de la laringe, el cual se encuentra a nivel del tórax y se divide en dos ramas, que son los bronquios principales. Ahora hablemos de las características de la tráquea. La tráquea es un conducto cilíndrico, el cual contiene anillos cartilaginosos, que son estos grises que tenemos acá, los cuales se encuentran unidos el uno con el otro con las depresiones interanulares, que son estos anillos negros que nosotros tenemos por acá. La tráquea va a presentar dos impresiones de su lado izquierdo. Una impresión superior, que esta es debido a la glándula tiroides y se llama impresión tiroidea. Tiene otra justamente arriba de la bifurcación debido a la presión de la aorta y se llama impresión aórtica. Ahora regresemos a los bronquios principales y sus características. Tenemos dos bronquios principales, uno que es derecho y el otro que es izquierdo. Los dos van a tener dos segmentos, un segmento extrapulmonar y un segmento intrapulmonar. El segmento extrapulmonar es este segmento que se encuentra justamente afuera del pulmón. El intrapulmonar es el que ya está adentro del pulmón. Estos dos se van a diferenciar porque el bronquio principal derecho es rectilíneo y casi vertical que el izquierdo. El izquierdo está más inclinado lateralmente. El bronquio principal derecho mide 2 centímetros y el izquierdo 5 centímetros. El bronquio principal derecho es de mayor calibre que el izquierdo.
La anatomía funcional de la tráquea y los bronquios principales es de esta manera. La inspiración hace descender la tráquea y se observa una torsión helicoidal de los bronquios principales, lo cual permite la distribución de la corriente de aire a las divisiones bronquiales siguientes y adapta el árbol bronquial a los desplazamientos del pulmón. Bueno, ya terminamos de hablar de la tráquea, ahora pasémonos a los pulmones. De los pulmones vamos a hablar qué son, su situación, el volumen, peso, capacidad, color, consistencia y la elasticidad. Bueno, los pulmones son los órganos de la respiración, en los cuales la sangre venosa se convierte en sangre arterial. Hablemos de su situación ahora. Son dos, vamos a tener uno derecho y otro izquierdo, y están separados por el mediastino. Está anterior al esternón y posterior a la columna vertebral. Ahora el volumen. El volumen de los pulmones varía, debido a que es proporcional al tórax y del estado de inspiración o de expiración. Hablemos del peso. El peso de los pulmones es diferente tanto en hombre como en mujer. En hombre, el pulmón derecho pesa 700 gramos y 600 gramos el pulmón izquierdo. En mujer, el derecho pesa 500 gramos y el izquierdo 450 gramos. Hablemos de la capacidad. Cuando hablamos de la capacidad de los pulmones, nos referimos a la cantidad de aire que contienen. En una respiración forzada pueden contener hasta 5.000 centímetros cúbicos. En una inspiración normal comprende 3.500 centímetros cúbicos. Ahora hablemos del color. El color de los pulmones es rojo oscuro antes de nacer, rosado en el niño que ya ha respirado. Ahora, ¿cuáles son los elementos que conforman las raíces pulmonares? Tenemos 6. De primero vamos a tener al bronquio principal, arteria pulmonar, las venas pulmonares, ramas bronquiales de la aorta torácica descendente, nervios y vasos linfáticos del pulmón. Sigamos hablando de las características de los pulmones. Tienen una cara, un vértice y una base. El pulmón tiene dos caras, una costal y otra mediastínica. La cara costal está separada por la pared torácica por la pleura y por una capa de tejido conjuntivo subpleural fibroso, llamada fascia endotorácica. La cara mediastínica contiene al hilio pulmonar. Ahora el vértice. Es la porción del pulmón que sobresale superior a la abertura del tórax. La base es cóncava y se amolda a la convexidad del diafragma. Los pulmones tienen segmentos, tanto el pulmón derecho como el izquierdo, pero ahorita solo vamos a desarrollar los segmentos del pulmón derecho. Los segmentos del pulmón derecho se dividen en 3. Vamos a tener al lóbulo superior, al lóbulo medio y al lóbulo inferior. Vayamos de primero con el lóbulo superior. Este se va a dividir en 3. Vamos a tener el que es apical, que está acá. Tenemos el posterior, que es este de acá, y el anterior. Ahora, lóbulo medio. Este contiene solamente 2. Tiene al lateral y al medial. El lateral es este de acá y el medial este de acá. El lóbulo inferior tiene más. Tiene al basal anterior, que es este, que está acá, al basal lateral, ese café de por allá, el apical, que es este, y el basal medial, que es el verde, y el basal posterior, que es el anaranjado. Ahora hablemos de los segmentos del pulmón izquierdo. Este tiene 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. El lóbulo superior se divide en 4. Vamos a tener al ápico posterior, al anterior, al lingular superior y lingular inferior. El lóbulo inferior también se divide en 4. Tenemos al apical, al basal anteromedial, que es el amarillo, el basal lateral, que es el café, y el basal posterior, que es el anaranjado. A continuación hablaremos sobre los bronquios. Podemos denotar aquí la tráquea. Luego de que se origina la tráquea,
da por sí dos bronquios, el cual es el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Iniciamos con el bronquio derecho. El bronquio derecho da tres bronquios más, el cual es el lobular superior, el lobular medial y el lobular inferior. Iniciando por el bronquio lobular superior, este da origen a tres lóbulos más, el cual es el bronquio apical, el bronquio posterior y el bronquio anterior. En el bronquio lobular medial da origen a dos bronquios más, el cual es el medial y el lateral. Por último está el bronquio lobular inferior, el cual da origen a cuatro bronquios más, el cual es el bronquio basal anterior, el bronquio basal lateral, el bronquio basal posterior y el bronquio basal medial. A continuación hablaremos sobre el bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo origina dos bronquios más, el cual es el bronquio lobular superior y el bronquio lobular inferior. El bronquio lobular superior da cuatro ramificaciones, las cuales son el bronquio ápico posterior, el bronquio anterior, el bronquio lingular superior y el bronquio lingular inferior. Luego continuamos con el bronquio lobular inferior. Este da origen a tres ramificaciones más, las cuales son el bronquio basal anteromedial, el bronquio basal lateral y por último el bronquio basal posterior. Debemos saber también de que el bronquio no es la última delimitación hacia la respiración. Por ejemplo, este bronquio continúa en pequeñas ramificaciones, iniciando desde un bronquiolo hasta un bronquiolo terminal y próximo un bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio es el encargado de la respiración, valga la redundancia, pero también debemos conocer de que el bronquiolo respiratorio es el que presenta los alvéolos. Estos alvéolos son capaces de unir una vénula pulmonar, que es esta azul, y una arteria pulmonar, debido a que la arteria pulmonar contiene la sangre altamente oxigenada, mientras que la vénula pulmonar contiene sangre con alta cantidad de dióxido de carbono. Tanto arteriola como vénula llegan hacia los alvéolos convirtiéndose en una red capilar, donde convirtiendo esta red capilar se provoca el intercambio de la sangre con oxígeno a la sangre con CO2, dando así dentro del alvéolo la respiración propiamente dicha. También aquí tenemos un resumen donde podemos ver de una mejor manera el árbol bronquial. Además de eso, debemos saber de que los pulmones están rodeados por una pleura. ¿Qué es la pleura? La pleura son envolturas serosas que se originan en los pulmones. Hay diferentes tipos de pleuras. La primera pleura es la pleura visceral. Esta pleura visceral es la encargada de tapizar completamente el pulmón. Luego de la pleura visceral está la pleura parietal. Este tipo de pleura es encargada de cubrir la pared torácica propiamente dicha. Luego continuamos con la pleura costal. Esta pleura está aplicada tanto al esternón como al músculo transverso del tórax, ya que son los encargados de cubrirla. Otro tipo de pleura es la pleura mediastínica. Esta pleura recubre todos los órganos del mediastino, de los cuales hablaremos próximamente. Otro tipo de pleura es la pleura diafragmática, que como su nombre lo indica, es la encargada de tapizar el diafragma por ambos lados. Por último, tenemos a los recesos pleurales, que son estos tipos de recesos. Se les conoce como ángulos donde la pleura parietal se refleja de una pared a otra. Ahora continuaremos hablando del mediastino. Pero primero debemos saber qué es el mediastino. El mediastino es la región media del tórax, encargada de separar las regiones pleuropulmonares una de otra. Este tipo de espacio, conocido como mediastino, tiene delimitaciones, las cuales son el plastón esternocostal anteriormente, la columna vertebral posteriormente, pleuras y pulmones lateralmente, el diafragma inferiormente y la base del cuello superiormente. Este tipo de mediastino se
parte en dos mitades, el cual es un mediastino superior y un mediastino inferior. Continuando con las estructuras que forman parte del mediastino, vamos a iniciar por el mediastino superior. El mediastino superior está conformado por el arco de la aorta, las arterias carótida común y la subclavia izquierda, tomando también órganos importantes como la tráquea, el esófago y el timo. Otro tipo de mediastino es el mediastino anterior. Este mediastino anterior está conformado por diferentes estructuras, dentro de las cuales las más importantes son el ligamento externo pericárdico, la rama de la arteria torácica interna y nuevamente el timo. Mediastino medio. El mediastino medio comprende estructuras importantes como el pericardio, el corazón, las venas pulmonares, el plexo cardíaco y también los bronquios principales. Otro tipo de mediastino importante es el mediastino posterior. Este comprende por las siguientes estructuras: la bifurcación traqueal, el pericardio, la aorta torácica, el conducto torácico, las venas vagas y el esófago. A continuación hablaremos sobre la respiración, tanto los músculos involucrados como las acciones que éste provoca, iniciando por los efectos de la respiración en la caja torácica. El efecto que produce es una rectificación de la curvatura de la columna torácica, involucrando el aparato costal. Hablando también de estructuras anatómicas importantes en la respiración, principalmente son tres estructuras, iniciando por la columna vertebral, luego las 10 primeras costillas con sus cartílagos y por último el esternón. Ahora hablando sobre los músculos, hay que clasificarlos. En primer lugar hablemos de los músculos inspiradores, que estos se clasifican en dos grupos. Principalmente, el grupo número 1 comprende el diafragma, debido a que es el músculo respiratorio principal, debido a que este incrementa la altura de las dimensiones en la cavidad torácica. Como segundo músculo o músculos se utilizan los músculos de las costillas, agrupando también al esternón. Hablaremos sobre la función del diafragma durante la respiración. Como podemos ver aquí, tenemos un modelo sobre la caja torácica, tomando estructuras importantes desde la cavidad nasal hacia los bronquios, el pulmón derecho e izquierdo y también el diafragma. El papel importante del diafragma durante la respiración es incrementar la altura y las dimensiones de la cavidad torácica. De esta manera, al momento de hacer la respiración, aumenta tanto la dimensión de la cavidad torácica como los pulmones, debido a que se llenan con oxígeno. Utilizando también este modelo, podemos ver cómo la inhalación y exhalación del aire provoca que el diafragma funcione en ambos sentidos, tanto incrementando la cavidad torácica como disminuyéndola, de esta manera. Otro músculo importante en la respiración es el músculo SM o esternocleidomastoideo. ¿Cuál es la importancia de este músculo? Este músculo coopera con la acción de los otros músculos llamados escalenos para elevar el esternón. Al momento de elevar el esternón lo hace por medio de la clavícula y también del músculo subclavio. Por último punto vamos a hablar sobre los músculos que actúan en la expiración, que es consiguiente a la respiración. El músculo principal es el diafragma. Este músculo actúa en ambas partes, tanto en la respiración como en la expiración. Otros músculos importantes son el escaleno y los intercostales. También el músculo SM o esternocleidomastoideo. También podemos tomar músculos importantes como el trapecio, el pectoral menor, el longísimo y, por último, el intercostal.
Concluyendo con este tema, pudimos darnos cuenta que abarcamos tanto los bronquios como el árbol bronquial. Hablamos también sobre la inspiración y la expiración, qué músculos se involucran y también la importancia del músculo SM en estos tipos de respiración.